Padre del cielo, Señor, Dios todopoderoso, Dios soberano, te damos gracias, Señor, porque nada escapa a tu control. Te damos gracias por permitirnos estar aquí este domingo, Señor, para escuchar tu palabra. Te oramos, Señor, que tú obres en nosotros, que nos transformes, que nuestra confianza en ti aumente día a día y que reconozcamos cada vez que sin ti nada somos y nada podemos hacer y que en Cristo Jesús está toda la salvación. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 La predicación de hoy la estamos llamando ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Hoy vamos a ver todo el capítulo 49. Es bastante largo. Son 41 versículos. Pero los vamos a ver relativamente rápido. No los vamos a leer pero sí es necesario que ustedes lo sigan ahí en sus Biblias a la medida que vayamos avanzando. ¿Cómo puedo ser salvo? Llamo esta predicación así porque este pasaje que viene acá en todo el capítulo 9 es como si alguien le hubiera preguntado a Cristo Jesús, como si alguien le hubiera preguntado a Jesús, ¿cómo puedo ser salvo? Dinos, ¿en qué consiste eso de la salvación? ¿Cómo se logra? ¿Qué es? ¿O qué es lo que pasa? ¿Quién es el que es salvo? Y que él empezara a contar esto como si fuera una parábola. Pero lo que nos está contando Juan aquí es, pues, algo que sucedió y que Juan lo está poniendo aquí en su evangelio. Recordemos que terminando la fiesta de los tabernáculos, terminando pues este pasaje viene después de todo lo que sucedió en la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos, donde Jesús empezó a decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la verdad, todo esto y diciéndole a los judíos que no creían en él, que ellos si persistían en no creer en él, ellos lo que eran hijos del diablo y que en sus pecados morirán. Ellos se ofendieron mucho cuando él dijo, yo soy, queriendo decir, yo soy Dios. Y en ese momento intentaron matarlo. Él no permitió que eso sucediera milagrosamente y se escapó. Se escondió y salió en medio de ellos, dice la palabra de Dios. O sea, una forma milagrosa, salió de en medio de ellos. Y salieron. Y después de eso es que empieza este capítulo 9, donde relata, en líneas generales, de que se encontraron con un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan, ¿este ciego por qué? ¿Por los pecados de él o porque los papás pecaron? Entonces empieza ahí Jesús a explicar de que no es nada de eso y lo sana al ciego. Y Juan relata cuál es la reacción de las personas, cuál es la reacción de los fariseos, cuál es la reacción de algunos incrédulos y cuál es la reacción de esa persona. Y todo eso Juan nos lo coloca en este pasaje para él volver a continuar con todo ese concepto general por el cual escribió el Evangelio, que es el que aparece en Juan 20:31, todos nos acordamos, donde dice, pero estas cosas se han escrito, o sea, este Evangelio se escribió para que creáis que Jesús es el Cristo, y que creyendo en él, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el marco general del Evangelio de Juan. Y él continúa esta historia y está completamente enmarcada dentro de ese concepto general de Juan.
de que creamos que Jesús es el Cristo y solo por medio de creer en Él, solo por medio de esa fe, es que podemos llegar a ser salvos. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre, o sea, para que seáis salvos, para que tengáis vida, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al creer en Él, nacemos, renacemos, somos regenerados. Eso es lo que está diciendo Juan en todo su evangelio. Y en este pasaje total, se ve cómo es ese proceso de la salvación, se ve cómo es que Jesús es el primero que nos busca. Jesús es el primero que nos busca y nos halla en todo ese proceso de salvación. Normalmente uno dice, no, vuelve tus ojos a Cristo, ve hacia Él. Pero en realidad lo que sucede es que Él te está buscando. Entonces Jesús es el primero que lo busca a uno. Produce hechos que nos llevan a volver nuestros ojos a Él. Él motiva la situación. Y nosotros ponemos los ojos a Él. Produce en nosotros la fe necesaria para la conversión, la cual se completa cuando creemos que Él es el Mesías. Él nos da la fe que se necesita para que seamos salvos. Entonces, vamos a ver y vamos a ir a lo largo del capítulo 9 y vamos a ir viendo qué va pasando. Entonces, primero, Juan plantea la situación. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Y el concepto de esos primeros 3 versículos está aclarando de que todos nacemos siendo ciegos espirituales. Todos nacemos prácticamente, se podría decir, todos nacemos muertos espiritualmente. Y eso es lo que se puede deducir de esos primeros versículos, leámoslos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es lo que le dice Jesús. Entonces, primero, como cosa ahí por anotar. Entonces, iban pasando, salieron de toda esa situación de la discusión con los judíos, con los fariseos, y salió Jesús, en medio de todos ellos salieron. Y encontraron más adelante. Él siguió y no dijo, uy, me están buscando, yo me voy a esconder unos 2 o 3 días o una semana o alguna cosa así, porque ya están detrás de mí y todavía no ha llegado el tiempo, no es la hora. No, él siguió haciendo su vida común y corriente. Y en ese transcurso encontraron a un personaje. Ese personaje era un ciego. Y entonces dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento, muchos dicen, claro, ¿cómo sabía que era ciego de nacimiento? Bueno, pues Jesús es omnisciente, Él sabe por qué es ciego, ¿sí? Pero no necesariamente. De alguna forma se dieron cuenta de que era ciego de nacimiento porque los discípulos también se dieron cuenta que era ciego de nacimiento. Ellos se dieron cuenta, así como lo dicen. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos no son omniscientes, pero ellos también sabían que era ciego de nacimiento. ¿Cómo? No está claro aquí, no nos vamos a poner a hacer alegorías o imaginarnos por qué no dice o imaginarnos cosas. Simplemente no dice, todos se enteran de que es ciego de nacimiento. Y como el concepto general en ese momento es que cualquier enfermedad
es producto de un pecado. Y lo están reflejando los discípulos diciendo esto. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido enfermo? Entonces, diciendo que el pecado es el que genera la enfermedad. ¿Sí? Y no necesariamente es así, eso lo sabemos. Uno se enferma no necesariamente por un pecado, simplemente se enferma. Aunque el pecado trae sus consecuencias y muchas enfermedades vienen por causa del pecado, y es cuando dice Jesús que unos pecados tienen su propia consecuencia, su propio castigo. Muchas enfermedades no son así. Simplemente suceden, no producto del pecado. Ahora, esto era de nacimiento. Entonces, ¿cuál pecado iba a cometer ese ciego si todavía no había nacido? De nacimiento. ¿Cómo es que...? No, simplemente nació así. Simplemente Dios le dio la vida de esa manera. Listo. No hay por qué imaginarse cosas. Él nació ciego. ¿Qué pecado hubiera podido cometer antes? En el vientre de la madre, ¿cómo peca? Entonces, también se dice, pecó él, lo cual era imposible, o sus padres, porque si sus padres pecaron, ese pecado, las consecuencias de ese pecado, se traducen hacia sus hijos. Porque ellos tienen el concepto que aparece anteriormente en el Antiguo Testamento, de que el pecado de los padres se traduce hasta la segunda, tercera y cuarta generación. ¿Sí? Tienen ese concepto. Entonces, pecaron sus padres y por eso el que la está pagando es este hijo. Es un concepto erróneo, tal como se puede aclarar después, en que cuando en la Biblia se dice que el pecado de los padres repercute hasta la segunda, tercera y cuarta generación, se está diciendo es en el sentido de mostrar cuán perjudicial, cuán pecaminoso es el pecado, cómo es de malo pecar. Eso que tú estás haciendo como pecado, hombre, las consecuencias de eso no son solo para ti. Eso, de alguna u otra manera, las consecuencias van a salir en la vida de sus hijos. Por eso, de ahí, el ejemplo de los padres es fundamental en la educación de los hijos. Porque es esa influencia, es esa pecaminosidad o no pecaminosidad del papá o de los padres que va a repercutir en los hijos. Y eso va a quedar ahí. No es que ellos van a pagar por los padres el castigo por ese pecado. No, sino que eso va a tener ciertas consecuencias en la forma como va a crecer cada hijo. Ahora, aquí toca aclarar también que todos nosotros somos ciegos de nacimiento. Somos muertos espirituales. Somos pecadores. Así nacemos. Somos producto del pecado de Adán y Eva. Lo sabemos todos. Todos nacemos pecadores. En Romanos 5:12 es donde se dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el momento en que dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán y Eva, y por el pecado la muerte y todo lo que encierra el concepto de la muerte, que encierra también todo lo de la maldad, la pecaminosidad, la enfermedad, todo lo que encierra el concepto de muerte, entró en ese momento. Tan pronto Adán pecó, todo eso vino ahí consigo, con ese pecado. Entonces todos nosotros nacemos pecadores. Nosotros no somos pecadores, volvemos a decir, nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros somos pecadores porque nacemos pecadores. Nosotros pecamos porque nacemos pecadores. Producto del pecado de Adán y Eva. Pero lo importante en este momento es que Jesús recalca
que Dios actúa soberanamente en la vida de cualquier persona. Él actúa. Dios todo lo hace para su gloria. Todo lo que suceda, todo lo que sucede y sucederá en el mundo, Dios lo creó. Dios hizo el universo, Dios hizo todo, Dios hace que pase todo lo que pase, permite que pase todo lo que pase, decreta que pase todo lo que pase, todo sucede para su gloria. Todo lo hace Dios para su gloria. Es un concepto muy importante y que es difícil de entender. Sobre todo cuando se dice, entonces Dios hizo el pecado y entonces el pecado va a servir para glorificar a Dios. Entonces Dios creó la maldad, pero eso va a glorificarlo a Él. Sí, prácticamente sí. La maldad no es buena, ni mucho menos. El pecado nadie puede decir que es bueno. Pero es bueno que exista el pecado, porque sin existir el pecado y la maldad en el mundo, entonces no se podría conocer qué es la gracia de Dios, qué es el perdón de Dios, qué es la misericordia de Dios, porque todo sería sin pecado. Entonces no habría forma de apreciar los atributos de Dios. Y la forma como Dios actúa en todas esas situaciones, en cada uno de nosotros, pues es de Él. Él lo hace de acuerdo con su voluntad. Entonces, por eso dice en Isaías 43:7, esto que estoy acabando de decir: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. A todos, para gloria mía, Él hizo toda la creación. Para eso Él te dio vida, para gloria mía. Y para la gloria de Él, recuerden que se dice, unos fueron hechos vasos para honra y otros vasos para deshonra. Pero todo, en últimas, es para su gloria. No es fácil entender eso, pero así es. Ahora, lo otro que se ve aquí es quién es Jesús. En estos versículos, ¿quién es Jesús? Dios, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, solo el Hijo de... Bueno, en los versículos que vamos a leer del 4 al 7, ahí podemos ver quién es Jesús. Primero ya planteamos qué es lo del ciego. Ahora, ¿quién es Jesús? El otro personaje que está ahí. Dios, pues sabemos que Dios es el Mesías, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, ¿sí? Y solo el Hijo de Dios, solo Dios puede hacer esa clase de milagros que hizo. Entonces, miremos. El versículo 4 al 7 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo puedo darle vista a esta persona. Luz, le puedo dar luz a este ciego porque yo soy la luz del mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo puedo hacer eso. Yo soy Dios, recalca Jesús. Dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Escupió en tierra, e hizo todo con la saliva, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ese es el milagro. Ciego de nacimiento, llega Jesús, un poco de barro ahí, un poco de mugre ahí, de tierra, le echa un poco de saliva y se lo echan los ojos. Entonces en eso hay muchas conjeturas y muchas alegorías que se sacan. ¿Qué significa eso? ¿Por qué saliva? No es que la saliva de Cristo es mágica. Ámala ya no tener un poquito esa saliva de Cristo, porque eso sería mágico. O
¿Cómo sería si en este momento, hoy en día, estuviera el sitio de donde sucedió esto exactamente? Y entonces, ¿cómo habría de vendedores recogiendo un poquito de ese barro y vendiéndolo a las personas? Un barro especial, sano. Con este barro sanó Jesús. Es un barro milagroso. Bueno para el hipo. Tenemos esa tendencia, todos, de ir y darle el valor al medio, a la herramienta, a lo que sirvió para una señal. Y la señal alumbra a algo mucho más grande. No al hecho en sí, no a la saliva, no a la tierra, al lodo. No es eso, es el poder de Jesús. No más, eso lo sabemos. Lo que yo me imagino, no es bueno hacer alegorías ni nada, es tal como se va a ver después, de que muchos no creían que él hubiera sido ciego. Muchos no creyeron que él hubiera sido ciego. Entonces Jesús, es lo que yo supongo, que no es bíblico, es una interpretación muy mía. Dios tomó ese lodo, hizo lodo ahí, y se lo puso en los ojos. Y le dijo, ve a bañarte en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Dice, aclara Juan, de que Siloé quiere decir enviado. Ok. Si él no fuera ciego y le pone barro acá, pues no puede ver nada. ¿Sí? Una persona normal que le pongan barro acá, ¿cómo? Yo que veo, yo cómo voy a andar, a caminar, si no sé cómo camina un ciego porque no soy ciego. ¿Sí? Entonces le tapó los ojos para mostrar que en realidad sí es ciego y que iba a poder ir al estanque de Siloé. ¿Sí? Entonces le puso eso y se fue. Si tuviera ojos no hubiera podido ir. Se lavó y regresó viendo. Regresó viendo. Se produjo el milagro. Y cuando se habla de ciego de nacimiento, quiere decir que no solo le curó un dolor de cabeza o un dolor de espalda o una cosa así. No, es que creó algo Jesús en él, algo que no tuvo cuando nació ese personaje. Lo creó él en ese momento y pudo ver. Entonces ese milagro tiene esa connotación también de que él es el creador de las cosas. Muchas personas obtienen sanaciones milagrosas y creen que es por la persona que oró o por las palabras especiales usadas en la oración o por las oraciones de muchos otros, ¿sí? Y obtienen sanaciones milagrosas y le dan el valor a eso. ¿Qué palabras usó? ¿Quién fue el que oró? ¿Cuántas personas oraron? Y demás. La verdad es que Dios obra independientemente de cualquier petición nuestra que trate de presionarlo a Él y de forzarlo por las palabras especiales que tratamos de usar para que Él haga nuestra voluntad. Dios obra independientemente. Dios ve con muy buenos ojos las oraciones de cada uno por nuestros hermanos, las oraciones de nosotros por las otras personas que no son creyentes. Dios ve con buenos ojos y nos dice en su palabra que las hagamos. Pero no por el hecho de que si no oras así, entonces no lo voy a sanar. No. Él nos dice que lo hagamos, porque es una muestra de piedad de uno. Es para nosotros el beneficio. Porque en última la sanación viene de Él, no de nuestras palabras. Hay que entender eso. ¿Sí? En este caso no hubo oraciones. ¿Quién oró? Por que le dieran la vista al ciego. El ciego no lo buscó.
Él no buscó a Jesús. No volvió sus ojos a él. ¿Cuáles ojos? Si no, así los hubiera vuelto, no ve nada. Simplemente se dejó poner el lodo en sus ojos. Y fue obediente. No creyente ni nadie. No buscó a Jesús. No sabe no sabe de Jesús nada. Simplemente escucha que se llama Jesús. Y lo sanó. ¿Sí? Simplemente se dejó poner el lodo en sus ojos y fue obediente y se fue a lavar. Simplemente diría, bueno, no sé qué está pasando. Me pusieron eso en los ojos y me dicen esto, pues yo lo voy a hacer. Fue obediente y fue. Sin ningún motivo en especial. Qué bueno. Ya he probado tantos remedios que voy a hacer a ver qué pasa. Y obedeció y fue al estanque del enviado. Y precisamente se llama el enviado. Como si le dijeran, ve a Jesús. Lávate en Jesús. Lava esa enfermedad en Jesús. Pero tu principal enfermedad es el pecado, no es tu ceguera. Pero ve al enviado. Ve a Cristo Jesús. Hablando de lo de la salvación. Y entonces, pues fue sano, aún sin conocer nada de Jesús. Ni confesar que creía en él. Él no confesó que creía en él ni nada. Simplemente Dios lo sanó. Jesús lo sanó. Dios sana cuando Él quiere sanar. Él tiene misericordia de quien Él tenga misericordia. No es por las palabras rebuscadas y rimbombantes que alguien usó en una oración. No es porque se oró en determinado sitio. No. Es porque Dios lo sanó. Debemos orar. Sí, vuelvo y digo. Sí. Pero más que para presionar a Dios, es más en beneficio de cada uno de nosotros. Porque así es como podemos mostrar el amor de Dios y la piedad de Él. Después viene, ahí en los versículos, viene qué pasó después, la actitud de los incrédulos. ¿Qué pasó con los incrédulos al ver toda esta situación? De que Jesús vino, lo sanó y listo. Llegó el ciego viendo y les dijo a todos que podía ver. Entonces, ¿qué pasó? Los incrédulos, los que no creen en Jesús, pues lógicamente ponen en duda todo. No, que lo habrá salvado, que lo habrá sanado. No, olvídense. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy aquel, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esto es lo que yo sé. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé, no lo he visto. Fue la respuesta del ciego. Todos dudaron. Y empezaron a decir, no, ese no era ciego. Eso son mentiras. ¿Qué van a sanar sanar así a un ciego de nacimiento? Y llamaron a los padres y demás. ¿Sí? Lo mismo pasa con la incredulidad de muchos cuando ven a un recién convertido, un recién creyente. ¿Sí? Lo mismo pasa. Empiezan a decir, no, eso es temporal. Esperemos si volverá y veremos que volverá él a sus andanzas. Eso va a ser no. Y seguían preguntando, luego este no es el hijo de tal persona y este no era el malandrín ese que hacía todo mal y se metía en problemas y que lo metieron no sé cuántas veces a la cárcel y todo esto. Ponen en duda la conversión del nuevo creyente. De ahí la importancia del testimonio de los convertidos y aclarar que Jesús fue el que los rescató. En este caso, el recién convertido insistió en afirmar que Jesús era el Mesías y que Él lo había sanado. Miremos, la actitud de los legalistas y religiosos. Y voy a leer todo este
todo este del 13 hasta el 29, con muy pocas interrupciones, ¿sí? Pero para que nos hagamos a la idea qué pasó, ¿sí? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. No es nuevo para nosotros sabemos también que había sanado al paralítico de Betesda el día de reposo, y eso fue el problema, y por eso lo querían matar a Jesús, ¿sí? Es como si, con esto que nos está diciendo aquí Juan, es como si él se propusiera hacer todo en día de reposo, ¿sí? Él dice, ¿hoy qué es? ¿Hoy es día de reposo? Ok, vamos a hacer milagros. Pareciera, porque para él eso no tiene nada que ver lo del día de reposo. Ese legalismo no cuenta, ese legalismo no vale nada. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Le querían recalcar al ciego qué fue lo que hizo. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavó y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Punto. Esa es todo lo que habían armado los fariseos sobre el día de reposo, todas esas cosas que no son parte de la ley de Dios, ni mucho menos, era más importante que cualquier cosa. El que no la cumplía no es de Dios. Aquí se lo están diciendo, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, si es lo que ustedes dicen que es un pecador, hacer estas señales? Y había disensión entre ellos, se presentó una división entre ellos. Él no puede ser pecador, porque un pecador no puede hacer esta clase de milagros. Y volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. No dijo, es Dios. No dijo, es el Mesías. No dijo, no, pues cualquier hombre que se me acercó y me hizo esto. No, al menos reconoció que era algo superior al común de la persona. Él es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Quien dijera que es discípulo de Jesucristo sería expulsado de la sinagoga. Para los padres de este personaje, pues era crítico el que lo echaran de la sinagoga, porque eso no era únicamente de que no podía entrar como decir aquí, no podía entrar nunca a la iglesia. No, era considerado un proscrito y no podía tener ninguna relación de negocios con el resto de las personas. Era prácticamente apartado de la sociedad. Entonces, los padres dijeron, no, ellos temían eso. Entonces, simplemente dijeron lo que sabían. Y él ya es grande, él ya es mayor, pregúntenle a él. Él sabrá. Nosotros respondemos lo que sabemos. Nació ciego y ahora ve. ¿Cómo? No tenemos ni idea. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntarle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Le dijeron, insistiendo, los incrédulos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo sacamos las cosas a él? Da gloria a Dios, no a ningún otro. Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Dale gloria a Dios, no a ese hombre que es pecador. Jesús es un pecador. ¿Por qué? Porque rompe la ley del reposo, la ley del reposo obligatorio. Entonces él respondió y dijo, el ciego, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Lo único que sé. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, y así le pasa a uno. Oigan, usted se convirtió, pero ¿qué fue lo que hizo? Díganos, ¿qué fue lo que pasó?
Entonces el ciego les contesta. Él le respondió, perdón, no el ciego, el que era ciego, el que había sido ciego. Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? ¡Wow! Este personaje muy punzante, ¿no? Muy pensante y no se dejaba. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y nosotros no le creemos sino a Moisés y toda su ley. Como cuando le dicen a uno, no, aquí nada, aquí somos católicos y es lo único que nosotros somos, no venga aquí a decirnos nada más. Aquí somos nosotros los legalistas, los religiosos, punto. Vaya para allá, no me hable. Es lo que le dicen a uno normalmente. Y aquí lo están diciendo. Nosotros le creemos a Moisés, a la ley, punto. Y a toda esa andamiaje que ellos mismos habían hecho. O sea, cosas de hombres. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde sea. Pero el ciego, el que era ciego, responde y da a conocer de que él sabe de las Escrituras. Él conoce del Antiguo Testamento y sabe por qué está sucediendo todo esto. Dice, respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros, que lo saben todo, no sepáis de dónde era, de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Eso lo sabía el que había sido ciego. Sabía de las Escrituras para poder decir, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Les sigue diciendo el que había sido ciego. Eso nunca había sucedido. Dar vista a un nacido ciego, no. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, les está diciendo, es Dios, o viene de Dios. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, por eso naciste ciego. Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Él prefirió, él no le importó. Si me van a expulsar, expúlsenme. Que voy a ser un proscrito, no puedo hacer nada en la sociedad, no me importa. Pero él me salvó, él me sanó, él me dio vista. ¿Cómo voy a decir lo contrario a lo que es en realidad? ¿Haríamos nosotros lo mismo? Bueno, a pesar de saber las consecuencias de la expulsión, él prefirió esa vía. Después, por último, viendo los versículos 35 al 38, donde se ve la misericordia de Dios al dar la salvación. Hasta ahora hemos hablado de sanación. Ahora miremos los versículos 35 al 38, que son muy importantes. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole, o sea, lo buscó. Jesús fue otra vez a él. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? En ese momento, él no conocía a Jesús. Él no sabía a quién le estaba hablando. Él simplemente había escuchado su voz cuando le dijo, ve y báñate en el estanque Siloé, pero él no lo había visto todavía, ¿sí? Y le empezó a hablar Jesús con cualquier otra persona, ¿sí? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Alguien que le pregunta a uno, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dime quién es, yo creo en él, porque todo esto que me sucedió a mí es de Dios, ¿sí? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Él es. Él es el Hijo de Dios. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró.
Creo, Señor. La fe estaba ahí. Tenía toda su fe en Cristo Jesús. Sí, yo creo. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú eres Dios. Yo creo que tú eres el Salvador. Tú me sanaste. ¿Cómo no voy a decir de que tú eres Dios? Y le adoró. ¿Recuerdan en otro episodio cuando sucedió lo mismo de este milagro y que entonces también los judíos y demás con el paralítico, entonces ¿qué hizo el paralítico? El paralítico acusó a Jesús después de que lo había sanado, ¿sí? Vinieron los judíos a preguntarle por Jesús y él le dijo, no, el que me curó es ese, miren. Sabiendo él que lo iban a agarrar para apresarlo o matarlo o lo que fuera. No para nada bueno. No, es él. ¿Sí? Y les mostró quién era Jesús. En este caso fue un comportamiento supremamente diferente. Aquí viene el que había sido ciego y va y no niega a Jesús, sino que más bien se postra ante él y lo adora. Creo, Señor. Y le adoró. Jesús no rechazó esa adoración. No rechazó la adoración como los ángeles o como cualquier otra que no debemos adorar. No, Él no rechazó. ¿Por qué? Porque Él sabe que esa adoración es para Dios y que Él es Dios y que no hay nada malo en esa adoración. Él no la rechazó, no dijo nada al respecto. El 39, versículo 39 al 41. Dios dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, pónganle cuidado a este versículo, porque no es fácil, a veces lo ve uno al revés. Jesús le respondió a los judíos, que son los que le están preguntando: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hay que entenderlo. ¿En qué sentido? Dicen ellos: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Nosotros vemos. Nosotros no somos ciegos. Implícitamente en eso es, nosotros necesitamos que nos cure. Nosotros vemos. Nosotros no tenemos pecado. Nosotros no necesitamos ningún salvador. Nosotros no necesitamos a nadie. Nosotros somos, punto. Entonces, por eso dice Jesús: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, porque a los ciegos es a los que yo puedo dar salvación. El que se considera ciego, el que se considera que está muerto espiritual, el que reconoce que su pecado abominable merece castigo, y el que cree que Jesús pagó en esa cruz el castigo por él, ellos son los que tienen salvación, nadie más. Esos son si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Si fuerais ciegos, podría ser salvo. Pero como dices que eres perfecto y ves todo, no necesitas nada. Seguirás en tus pecados. Y en tus pecados moriréis. Los que creen que ven son los que se creen perfectos, los que están dominados por religiones que no reconocen a Jesús como el único camino, la verdad y la vida, sino que le añaden cosas y le agregan tradiciones humanas. Dicen que creen en Jesús, pero también creen en esto y en esto, ¿sí? Y le agregan conceptos de hombres en lugar de centrarse en lo que dice la palabra de Dios, la cual es suficiente para llevarnos a la salvación y conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Si aceptas que eres pecador y que necesitas luz espiritual, Jesús está presto para darte la luz que necesitas. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. No hay otro medio, solo Jesús. Pero si crees que ves a través de tu legalismo y religiosidad, vuestro pecado permanece.
y en vuestros pecados moriréis, y al infierno vas a parar. Demos gracias a Dios, que nos dio la luz que necesitábamos y que nos salvó de nuestra ceguera espiritual. Oremos. Padre, tu palabra es perfecta, Señor, tu palabra es viva y eficaz, Señor, y te damos gracias, Señor, por permitirnos conocerla, por permitirnos estudiarla, por permitirnos meditar en ella, Señor. Te damos gracias y te oramos, Señor, que tú la uses para que seamos transformados y te busquemos, Señor, como tú nos dices en tu palabra, y para que por nuestro testimonio y por nuestro hablar de ti a las otras personas vengan a tus pies en arrepentimiento y fe, y se les cure esa ceguera espiritual. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.